¿Cómo están? Seguimos analizando las señales que pone el Banco Central sobre la situación actual del sector inmobiliario en nuestro país. En esta entrevista conversaremos con el economista Patricio Rojas para ver los distintos factores y la condición que vemos justamente en este interesante tema. Patricio, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Bueno, primero, vamos con tu opinión con respecto a lo que vimos ayer, las palabras del presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, en un informe de estabilidad financiera IPOM, donde se dio un hincapié importante a la situación del sector inmobiliario. Nunca se habla de burbuja inmobiliaria, pero sí se hablan de posibles vulnerabilidades que se generarían ante esta situación. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que el Banco Central ya lo había hecho en el informe anterior y yo creo que hoy día un poco lo vuelve a resaltar, porque las condiciones para generar una situación de desequilibrio en este mercado se han ido acrecentando en términos de antecedentes. Yo creo que el Banco Central da una nota de prudencia. Yo creo que el banco se ha movido en el último tiempo a tener muchas más desconsideraciones macroprudenciales y yo diría que va a continuar un poco en esa línea. Y lo que está un poco diciendo respecto al mercado inmobiliario va en el contexto de que hay ciertos antecedentes donde hay que poner alguna nota de atención. El Banco Central en general, él no puede de alguna manera entrar a hacer algún tipo de supervisión o entrar a ver de cómo está particularmente el sistema financiero en esta área. Y actuar de forma directa. Y actuar de forma directa. Por lo tanto, directamente aquí le está dando un pase al supervisor, que en este caso es la Superintendencia de Banco, en el cual tiene que tomar un rol mucho más activo y tiene que dar su opinión respecto a esto. Y debe tener un rol más activo la Yo diría que ese es el rol que tiene. Ellos de alguna manera tienen la información de los bancos tienen modelos de estrés, por lo tanto saben exactamente hasta qué momento se pueden ver un poco complicados. Hoy día el Banco Central les dio ciertos lineamientos respecto a lo que han hecho otros países, cuáles son los indicadores que se miran, y por lo tanto en ese sentido probablemente los mismos bancos y la super de banco tienen que estar monitoreando esos antecedentes. Hoy día se da una consideración particular, es decir, cuando uno mira qué es lo que genera una burbuja inmobiliaria, uno está viendo un alza importante de precios inmobiliarios, ¿ya? Yo diría que ese es un contexto que en alguna área uno lo puede explicar por cosas puntuales, ya sea el alza del precio del terreno, ya sean los costos de construcción, migraciones, por ejemplo, de ciertas poblaciones, lo que está sucediendo en regiones como Copiapó, en caso de Antofagasta. Uno puede encontrar explicaciones a alzas de precios. Sin embargo, hay otras áreas del país, otros municipios, donde tú no encuentras esas explicaciones y los precios han subido en una magnitud importante. Por lo tanto, esas áreas probablemente pueden estar llevadas por esta situación que se está generando en otros municipios, en otras áreas. Por lo tanto, un alza importante de precios es un antecedente que se está observando. Otro antecedente que se observa es que nosotros tenemos tasas de interés bajas. Las tasas de interés nuestras son históricamente bajas. Por lo tanto, hoy día el consumidor, el inversionista puede ver una oportunidad de tomar un endeudamiento para adquirir una vivienda, pensando de que esta es una buena oportunidad. Y el otro antecedente que también hay que evaluarlo es el hecho de que qué tan fácil es conseguir un crédito hipotecario o conseguir deuda. Y hoy día, particularmente, de acuerdo a los indicadores que se observan, no es algo muy complejo conseguir un financiamiento. Por lo tanto, el Central habla, de hecho, de una condición de ser poco restrictivo en ese sentido. Correcto. Por lo tanto, cuando se ve ese grupo, altos precios, bajas tasas de interés y facilidad mayor para adquirir financiamiento, eso genera un cuadro que podría llegar a una burbuja inmobiliaria. Por lo cual, hoy día no hay antecedentes que se pueda llegar a una burbuja inmobiliaria, pero el cuadro que uno existe te podría llevar hacia allá y algunos podrían sumar esos tres antecedentes y concluir que vamos hacia una burbuja. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un paso que es un salto bastante grande y que hoy día no hay antecedentes para decir que estamos frente a una burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, hoy día lo que corresponde es que las instituciones que están involucradas en esto tengan este grado de prudencia, que haya algún grado más de supervisión y ahí el rol que puede tener la super de banco, el rol que puede tener la asociación de bancos, el rol que tienen los mismos bancos con sus propios modelos de estrés para poder evaluar en qué están es bien importante. Otro elemento que es muy relevante es de cómo se están de alguna manera tasando estas propiedades. Es muy importante el rol que tienen los tasadores. Los tasadores tienen que estar tasando de acuerdo al verdadero valor que tienen las propiedades porque son ellos los que le dan alguna información al sistema financiero, a los bancos, para poder
cuánto realmente valen esos bienes en un momento normal. Por lo tanto, ese es un tema a tener en cuenta. Pero ¿se podríamos pensar que se está aplicando un modelo errado en la tasación o no se están considerando factores para hacer una tasación más bien real? Lo que pasa es que tú puedes explicar alzas de precio en algunos sectores puntuales por cosas, por consideraciones, por ejemplo, de planos reguladores. No hay mucho más paño para construir, o está, por ejemplo, regulado respecto a construcción en altura. Por lo tanto, tú puedes explicar esas alzas de precio. Por lo tanto, una tasación tiene que involucrar eso, ¿ya? Pero ese tema no se puede extrapolar a todo el sector inmobiliario, a todas las comunas de Santiago. Hay que o a todos considerar los la realidad de municipios. cada Por lo tanto, sector. es muy relevante que las tasaciones que hagan en los distintos bancos tengan una realidad. Por lo tanto, es un tema que yo diría de que de alguna manera tiene que ser monitoreado por los propios bancos. Y probablemente a nivel de la asociación de bancos, a nivel de la super de bancos, tiene que existir una situación a lo mejor mucho más organizada de ver cómo se va a evaluar este tema futuro. Pero dejar que esto sea a la autorregulación de los bancos probablemente es un elemento que, dado estas consideraciones, merece darle algún análisis, ¿ya? Y ahí probablemente la super de banco tiene un rol mucho más importante. Y mi punto de vista de que esta situación que está ocurriendo ahora, con un Banco Central mucho más activo en esto, es una respuesta fundamental al caso de la Polar. En el caso de la Polar hubo un cuestionamiento al rol que tuvo el Banco Central, al rol que tuvo la super de banco, y básicamente no quedó muy claro cuál fue la posición que tenía que tener cada uno de estas instituciones. ¿Y en qué terreno jurisprudencia se podría decir? Y por lo tanto, quedó en un área un poco, digamos, nebulosa, en el sentido de que, si bien es cierto, el Banco Central no tenía una situación especial y específica de hacerlo, sí pudo haber hecho algo más, ¿ya? Y la super de banco también quedó con un rol también un poco, digamos, inconcluso. Por lo tanto, yo creo que hoy día, dado que el banco está visualizando este escenario, hace bien es colocar los puntos y decir se están generando ciertas condiciones que es importante evaluarlas. Y por lo tanto le da una cierta señal, un cierto pase a la otro organismo, que es la super de banco, en mi caso, de mi punto de vista, el cual tiene que de alguna manera ver qué es lo que está sucediendo. ¿Están realmente los bancos capitalizados? ¿Están realmente los bancos considerando todos los elementos para entregar los créditos? ¿Están siendo mucho más permisivos de lo que realmente se requiere? Entonces yo diría que esos son elementos que el Banco Central de alguna manera le da este pase a esta otra autoridad. Patricio, pero es interesante ese tema de la Polar. Recordamos, por supuesto, que justamente hubo una pelea, un gallito por saber en qué terreno tenía que actuar la Superintendencia de Banco y también el Banco Central. Pero esto que tú señalas, ¿podríamos verlo como una reacción o más bien definir el terreno para posibles escenarios complicados que podría también tener el Central en el futuro? No, lo que pasa es que yo creo que lo que sorprende un poco de este informe de política monetaria, informe de estabilidad financiera, tanto el anterior como este último, es un poco el rol que ha tenido el Banco Central mucho más activo. ¿Ya? Entonces uno dice, más que de diagnóstico. Entonces uno dice, ¿esto es respuesta a que Rodrigo Vergara, por ejemplo, es un presidente particular? ¿O esto es un tema, digamos, que responde a otra cosa? Yo diría que la diferencia entre Rodrigo Vergara, José Gregorio y Vittorio Corvo, por nombrar lo último, no es muy distinta. Y yo diría que lo que hace la diferencia que hoy día el banco esté actuando mucho más en términos más prudencial, es una tendencia, yo diría, global. Y esa es una lección que sacamos de la última crisis del año 2008-2009. Por lo tanto, yo diría pensando en la Reserva Federal. Pensando un poco en lo que aconteció con la crisis subprime. Por lo tanto, el Banco Central hoy día está viendo ciertos antecedentes y hace bien en colocar esos antecedentes al público y dar a entender de que si esto no se mira bien puede llegar a tener vulnerabilidad del sistema financiero. Porque aquí probablemente uno puede tener alguna noción de que los bancos más grandes posiblemente están haciendo bien la tarea, pero también hay bancos medianos y hay instituciones más chicas que pueden estar introduciéndose en este mercado inmobiliario. ¿Ya? Por lo tanto, si no hay una supervisión, digamos, razonable de ese segmento, puede generar algún problema y eso genera un problema sistémico. Por lo tanto, en ese contexto el Banco Central hoy día es mucho más prudente y está dando estas señales. Creo yo de que dado de cómo se comportó el mercado y cómo de alguna manera se incomodó a las autoridades con el caso de la Polar, yo creo que el Banco Central hace bien en hacer esto ahora. Y recordemos que también uno de los objetivos del Banco Central es adelantar escenarios. Correcto, yo diría, pero eso es porque el Banco Central se ha puesto en una posición hoy día mucho más prudencial y yo creo que es correcta esa posición que tiene el banco.
Por último, Patricio, nos queda poquito tiempo, pero volviendo al tema de estas señales de una burbuja inmobiliaria, se ha mencionado que, bueno, hoy ya tenemos la reacción justamente al informe de estabilidad financiera. La Asociación de Bancos señala que los precios de las viviendas, que los precios de este sector inmobiliario han estado bajando, y otras agentes dicen que los precios son sostenibles en el tiempo. Efectivamente, si se mantienen un alza de precios durante 5 años, ya podríamos ver una situación bastante más compleja. ¿Tú compartes esto? Bueno, pasa de que hay ciertos antecedentes, o sea, los precios de las viviendas han subido también por factores particulares, como explicaba hace un rato. Ya adicionalmente, si uno visualiza cómo está la oferta hacia adelante, hemos visto una disminución en la solicitud de permiso de construcción, lo cual involucra que hay una cierta coherencia entre la demanda y la oferta, es decir, no estamos viendo una oferta que se está disparando y nos vamos a quedar con un exceso de bienes muebles a futuro. Yo diría que eso no está ocurriendo. Ya, ahora, claramente, a nivel, digamos, de lo que uno puede visualizar en cuanto ha crecido el endeudamiento de las personas, también está a niveles todavía moderados. Ahora, el elemento que generaría un caos, digamos, mucho más, es si la situación macroeconómica tuviese un revés. Y por lo tanto, si a futuro viésemos de que la economía nuestra va por a veces motivo pudiese entrar en un proceso de desaceleración con tasas de desempleo al alza y salarios cayendo, claramente podríamos estar en una situación donde estos precios que hoy día se están viendo podrían tender a ajustarse a la baja. Yo diría que es un escenario que hoy día no se vislumbra, por lo tanto, yo diría que hoy día todavía se está un poco a tiempo de poder ver hacia dónde nos estamos moviendo, cuáles son los grados de prudencia que tiene la banca, y por lo tanto yo creo que el Banco Central está en un momento bastante oportuno para que se tomen las medidas de monitoreo. No estamos en una etapa en que la situación está por explotar. Yo diría de que hay bastante consenso en que no estamos frente a una burbuja inmobiliaria, que hay un crecimiento relativamente importante en los precios, que hay situaciones en el mercado financiero que es importante monitorear, y eso es un poco lo que apunta el Banco Central, a que esos temas se tiendan a abordar hoy día y no que esta cosa siga de alguna manera sin ningún tipo de supervisión, y que el día de mañana, frente a un revés macroeconómico, podamos tener que pagar una situación mucho más compleja. Yo diría de que hay que mirarlo un poco en ese contexto. Ya no estamos en un contexto de que esto está a punto de generarse una situación de crisis. Yo no creo que vaya a ocurrir, tampoco hay antecedentes que nuestra economía se vaya a dar vuelta en términos macroeconómicos y vamos a tener un problema hacia adelante. Por lo tanto, yo diría que hay que ponerlo en el contexto, en su justa medida, y un poco lo que el Banco Central ha querido, y en ese contexto creo que la Superintendencia de Banco tiene un rol importante en los siguientes meses. No la alarma, pero sí a la prudencia. Sí, yo creo que ese es el punto. Patricio, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes ya lo dejamos invitados, por supuesto, en una nueva entrevista aquí en DFT.